Bienvenidas a esta primera conferencia de administración financiera, donde veremos algunos principios bíblicos que se nos enseñan para administrar con eficacia y eficiencia nuestro dinero. Si todavía no lo has hecho, te recuerdo que puedes suscribirte de manera gratuita a este canal y puedes también mirar el resto de videos que hemos diseñado para tu aprendizaje de la correcta administración financiera. El equipo de Dentista de Éxito Financiero deseamos que esta conferencia sea de beneficio para ti, y si es así, recuerda al finalizar compartir el video para que otros también puedan ser beneficiados con esta información. Y ahora sí, comencemos con la conferencia. Dios nos creó a cada una de nosotras con características diferentes. Y lo acabamos de ver, ¿no? De repente unas más tranquilas que otras, unas más creativas que otras, de repente unas con don de canto, otras no cantamos tan bien, pero podemos hacer algo diferente. Entonces, Dios nos ha creado a cada una de manera especial. Y debemos entender que Dios trabaja con cada una de manera especial. Entonces, no me puedo comparar con otras personas porque el proceso va a ser diferente. Y muchas veces caemos en ese error. Entonces, centrémonos siempre en que Dios es el inicio y Él está interesado en nosotros. Él es el creador. Él nos creó y nos hizo especiales, nos hizo únicas, pero nos creó también con la capacidad de poder desarrollarnos. Y no solo eso, sino que nos dio un manual de cómo desarrollarnos. Y esa es su palabra. En la Biblia encontramos indicaciones bien claras, bien específicas de cómo alcanzar nuestro mayor potencial para la gloria de Dios. Amén. Porque de Él y para Él son todas las cosas. La Biblia toca el tema de la gestión de las finanzas y una de las cosas que nos dice es que todo le pertenece a Dios. Y empecemos por ahí, porque cuando nosotros empezamos a ver lo que está a nuestro alrededor, nosotros le ponemos otro dueño. A ver, por ejemplo, Barty, ¿de quién es su sueldo? Mío. Es la respuesta natural. Ivani, ¿de quién es esa chaqueta que anda puesta? Ajá. Y por ahí vi a alguien con gafas. ¿De quién son esas gafas? Bien. Bueno, ¿de quién son esas gafas? Mía. Ok. ¿Y de quién es ese chal? Del Señor. Ajá. Sí, porque toda buena daga viene del Padre. Es interesante porque cuando nosotros como que cambiamos ese chip y empezamos a ver las cosas como que no nos pertenecen a nosotros, entonces le damos al Señor primero su lugar y nosotros entendemos cuál es nuestro papel realmente con todo lo que nosotros poseemos, económico y no económico. Y gratitud, porque ¿no? La gestión, sí, también viene gratitud. Porque la gestión de los recursos, no solamente de lo financiero, o sea, Dios nos ha dado, si bien lo material, lo económico, pero los recursos van más allá. Ya lo vamos a ver más adelante. La palabra nos dice en primera de Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la grandeza y el poder, y la gloria, y la victoria, y la majestad, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. ¿Cuántas cosas son del Señor? Todo. Yo cuando leí este versículo y de verdad me puse a meditar en él, yo dije, ay Señor, yo no tengo nada. O sea, yo no tengo nada.
no tengo ropa porque es del Señor, no tengo coche porque es del Señor, no tengo, no, o sea, nada, porque no es mío, es del Señor. Entonces, cuando entendemos eso, creo que nos damos cuenta de que las cosas materiales en realidad están en segundo plano. Y el Señor, ese es nuestro primer plano, es donde debemos estar centradas. De Él es todo, Él creó todo y es bueno. Hizo a la especie humana, al hombre, a la mujer, con capacidad creativa y con capacidad administrativa, porque cuando los puso en el huerto del Edén, les dijo, bueno, aquí están todas estas plantas, todos estos animales, ahora vayan y administrenlo. Les dijo, cuiden, llenen la tierra, sojuzguenla, que es administrar. Entonces Dios nos dio una misión. Si Él es el dueño de todo, entonces ¿cuál es nuestra misión? Ser administradores. Veamos la siguiente. Entonces, parte de esto es que Él nos creó con capacidad creativa. Dios no nos puso como robotcitos aquí para que hagamos las cosas y de repente nos salgan de X o Y forma. No, Él nos dio la capacidad de nosotros crear, por ejemplo, crear el dinero. Nosotros, los seres humanos, creamos las monedas. A alguien en Europa se le ocurrió hacer el euro y existe el euro. Allá en Estados Unidos se les ocurrió el dólar estadounidense y hay dólar estadounidense. Entonces todo eso son creaciones. Pero la sabiduría proviene del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no tenemos sabiduría, entonces no vamos a administrar correctamente esas cosas que hemos creado. Como la sabiduría proviene del Señor y Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿sí? También la Biblia nos dice que el que esté en falto de sabiduría, la pida al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no tenemos sabiduría, porque no la hemos buscado, no se la hemos pedido al Señor, entonces nos creamos falsas necesidades. Decimos, bueno, me siento triste hoy, me voy a ir a una tienda y me voy a comprar zapatos para sentirme como aliviada o satisfecha. O de repente, si no tenemos sabiduría, nos empezamos a comparar y vemos que la vecina se acaba de comprar, qué sé yo, un vestido nuevo y se mira muy elegante y se arregló el pelo y sentimos envidia y creamos la necesidad de que nosotros también tenemos que vestirnos a la última moda. Entonces, ¿qué pasa? Debemos pedir esa sabiduría del Señor porque de esta manera vamos a poder saber cuáles son las verdaderas necesidades y vamos a poder saber cómo administrar nuestros recursos, nuestro dinero y bueno, todo lo que el Señor nos provee. Cuando pedimos sabiduría, entonces, aunque nos hayamos metido en problemas, el Señor nos va a dar la solución y nos va a ayudar a crear las soluciones para salir de ahí. ¿Por qué? Porque nos pasa a todos, cuando no somos sabios a veces nos metemos en deudas o que sacamos un préstamo y después no tenemos cómo pagarlo o que de repente le dimos dinero a algún familiar o algo y no nos lo devolvió y ya después nos hace falta. Entonces es ahí donde pidiendo sabiduría el Señor nos va a ayudar a crear esas soluciones que nosotros necesitamos. Y bueno, pasamos a la siguiente. Todo le pertenece al Señor. Y recuerden siempre que a Dios le interesa que nosotros nos realicemos en todo aspecto. ¿Qué dice la Biblia entonces del papel que nosotros jugamos en cuanto a nuestras finanzas? La Biblia nos dice que pues somos mayordomos, ¿ok? Ya lo vamos a ir viendo, pero siempre que yo escucho la palabra mayordomo, me acuerdo del personaje de Alfred
No sé si ustedes lo ubican en Batman. Entonces, vale. un tipo así todo elegante, apuesto, pero siempre estaba ahí. O sea, si Batman iba a algún lado, pues Alfred estaba ahí gestionando todo, él miraba todo, él sabía dónde estaba todo y él hacía las cosas. Entonces, incluso sin que el personaje principal se lo pidiera, él estaba ahí dispuesto a estar en la acción. Pero Alfred, pues, no se llevaba la gloria, ¿no? Porque quien resaltaba siempre era el personaje principal, en este caso Batman. Bueno, entonces entendamos que nuestra vida en esta tierra es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque por Él y para Él existen todas las cosas. La gloria, como lo leímos hace rato, es suya. La majestad es suya. ¿Y qué somos nosotros? Esos mayordomos que vamos a estar ahí atrás gestionando todo para que Dios pueda tener la gloria de lo que nosotros hacemos y que su nombre sea exaltado siempre. Entonces, parte del ser mayordomos, bueno, tiene que ver con que conozcamos cuáles son los principios financieros en la Biblia. Un mayordomo, ahí como vieron en la imagen, habían unas llaves, ¿no? Porque el mayordomo tiene las llaves para entrar a cada rincón de la casa. Pero ¿qué pasa? Que el mayordomo tiene que conocer la casa, porque si no, va a tener las llaves y no va a saber qué llave abre cada puerta. Entonces nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios para que podamos utilizar esto como una herramienta y poder hacer nuestro trabajo. Si no, entonces sin el conocimiento de la palabra, no vamos a ser buenos mayordomos. Y a mí me llama mucho la atención un versículo que dice que el Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y créanme que, bueno, yo he estado estudiando mucho esto en los últimos meses y yo digo, wow, Señor, si yo hubiera sabido esto antes, es que cuántos problemas me hubiera evitado. Entonces, sí, de verdad que las invito a que ya pues en casa cada una de ustedes busque más de lo que la palabra de Dios tiene para mostrarnos acerca de la gestión de las finanzas. Bueno, pero hablando de los principios que la Biblia nos enseña, si nosotros buscamos ahí en internet qué es un principio, entonces nos vamos a encontrar con que los principios que se consideran como las bases sobre las cuales se establecen las leyes de algo y suele considerarse como un concepto que se lleva a la práctica. Muchas palabras para explicar algo tan sencillo. Un principio es que si yo hago algo aquí, entonces voy a obtener un resultado. Si hago lo mismo en cualquier parte del mundo, voy a tener el mismo resultado. Por ejemplo, que voy a coger aquí un lápiz. Si yo suelto este lápiz, ¿qué pasa? Se cae, ¿no? Entonces ese es el principio de la gravedad. La temperatura. ¿Qué pasa si yo pongo agua y enciendo la estufa a más de 100 grados? Va a hervir, ¿sí? Entonces, esos son principios. Igual, si yo enciendo una estufa aquí y pongo el agua, va a hervir, como si lo hago en Honduras, como si lo hago en Brasil, como si lo hago en Colombia. Entonces pasa lo mismo. La palabra del Señor es tan fiel que si yo la aplico en cualquier lugar del mundo en el que esté, voy a tener los mismos resultados. Y bueno, veamos la siguiente. Los principios son reglas y normas que orientan a la acción del ser humano y trata de normas de carácter general y universal, lo que les decía, ¿no? Va a ser igual en todos lados. Entonces, ya una vez que sabemos que es un principio, veamos qué principios tiene la Biblia para nosotros. Y uno de tantos principios que la Biblia nos enseña es
la fidelidad. Aquí hay varias mujeres que mencionaron que son fieles. Entonces, qué bueno, porque ya están practicando este principio y al ponerlo en práctica en sus finanzas, entonces el resultado que van a tener es sumamente beneficioso para sus vidas y para las vidas de las personas que están a su alrededor. La fidelidad, en Mateo 25, 14 al 30 nos dice que es importante porque si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá el Señor. Literal dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Entonces el Señor quiere que seamos fieles para que podamos disfrutar del gozo que Él nos ofrece. Pero si nosotros no somos fieles, pues va a pasar lo opuesto. Igual que el lápiz, si yo lo suelto, se cae. Si yo no lo suelto, se queda ahí en ese lugar. Entonces, si yo soy fiel, el Señor me va a permitir gozar de sus beneficios. Pero si no, entonces me voy a quedar solo con las ganas. Tenemos aquí 3 puntos importantes que nos van a ayudar a desarrollar la fidelidad en nuestras finanzas. Y lo primero es hacer un trabajo bien hecho. ¿Cuántas trabajan aquí? No trabajo. Yo también estoy bajo más trabajo. Y quien me diga, no, es que yo estoy en casa, yo no trabajo, pues no le creo, porque el trabajo en casa nunca termina. Nunca termina. Entonces, Y es un trabajo. Y es un trabajo, claro, que tal vez no nos paguen un sueldo, pero es un trabajo. ¿sí? Incluso buscar trabajo es un trabajo. Entonces, debemos hacer nuestro trabajo bien hecho. Cualquier cosa que hagamos, hagámosla de la mejor manera. Solo un buen administrador o un buen mayordomo conserva su trabajo. Y si no, díganme ustedes, como dueñas de una empresa, les llega un empleado muy trabajador y otro que llega a sentarse a estar con los brazos cruzados. Después de un mes de prueba, ¿con cuál de los dos se quedaría? Con el que trabaja. Con el que trabaja, ¿no? Entonces, este principio debemos aplicarlo. La Biblia nos dice en Lucas 16, del 1 al 2, que había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Una persona disipadora es una persona que pues no administra bien, no le importa, lo gasta cosas que no debe gastar, disipa sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Imagínense ustedes si nosotros estuviéramos en ese lugar, en la posición de esta persona, y Dios fuera nuestro empleador y nos preguntara, ¿cómo estás haciendo tu trabajo el día de hoy? ¿Estás siendo una persona disipadora? ¿Estás gastando en cosas que no corresponde? ¿Te estás comprando cosas extras solo por aparentar una imagen que no va acorde? ¿Lo estás haciendo por capricho? ¿Lo estás haciendo para darle que a la vecina le dé envidia? Entonces, realmente, todo eso, aunque no parezca, todo eso es parte de disipar los bienes que el Señor nos ha dado. Entonces, preguntémonos cómo estamos el día de hoy, no hace unos meses, no dentro de un año, el día de hoy, cómo estamos administrando los bienes que el Señor nos ha dado. Y si en algo estamos fallando, porque esto es un proceso, no es que de la noche a la mañana, ay, ya somos buenas administradoras, no. Si el día de hoy en algo estamos fallando, entonces, ¿cómo podemos mejorar eso a la luz de la palabra? Importante eso. Y bueno, también Colosenses 3, 23 al 24 dice
y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. A ver, yo tengo un jefe en mi trabajo que se llama Pere, y en esta tierra él es mi empleador, él hizo un contrato y yo trabajo para su empresa. Pero a la luz de la palabra, yo estoy sirviendo al Señor en mi trabajo. Entonces yo no voy a hacer las cosas para quedar bien con mi jefe. Voy a hacer las cosas para servir al Señor. Es verdad. Entonces, aunque de repente quizá en nuestro trabajo nos sintamos cansadas, nos sintamos que, bueno, es que esto no es lo que yo soñé cuando estaba pequeñita, y de repente esto yo creo que deberían pagarme más, cosas que pueden venir a la mente de cualquiera, o puedo decir, no, es que quieren que haga demasiado, o cuando cualquier pensamiento negativo venga a nuestra mente, recordemos esto, que no estamos haciendo las cosas que hacemos para las personas, lo estamos haciendo para el Señor. Y es verdad. Entonces, si lo hacemos para el Señor, lo vamos a hacer lo mejor posible. ¿Y saben qué? El resultado que vamos a tener de esto es impresionante. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar gracia delante de las personas, de repente compañeros, jefes o quien Él ponga en nuestro entorno, a nuestro alrededor, para que a través de ese servicio al Señor nosotros podamos incluso hasta dar testimonio, porque la gente se va a empezar a preguntar, ay, ¿cómo es posible que Nazaria viene al trabajo siempre feliz? Y le toca hacer quizá horas extra o le toca hacer algo difícil, pero ella viene diferente. Entonces ella en ese momento va a tener la oportunidad para decir que ella hace las cosas para el Señor, y la gente se va a empezar a preguntar, ¿y qué Señor? ¿Y quién es el Dios del que ella habla? Entonces, como ven, o sea, el hacer las cosas bien, hacerlas para el Señor, nos va a crear hasta múltiples oportunidades para darle la gloria a Dios. Y veamos entonces el otro punto, que es la fidelidad aún en las cosas pequeñas. Porque a veces nosotros decimos, bueno, es que cuando yo tenga mucho dinero, voy a hacer tal cosa para el Señor. Cuando yo tenga un trabajo, voy a diezmar. Cuando yo tenga un trabajo que gane tantos euros, voy a ofrendar. Cuando yo tenga un coche, entonces voy a hacer algo para el Señor. Pero el Señor no está esperando que le demos grandes cosas, porque Dios no necesita nuestras cosas, porque ¿de quién son las cosas? De Él. Entonces Dios no necesita nuestro diezmo, nuestra ofrenda, pero Dios quiere que seamos obedientes. Y lo que Él quiere es que nosotros nos desprendamos de eso material que Él mismo nos ha dado, porque a Él le pertenece. Entonces es importante que seamos fieles en las cosas pequeñas. Lucas 16:10, que bueno, esta es la parábola de los talentos. Si la pueden leer después en casa, vale la pena. Y nos dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, Dios quiere que seamos fieles a Él, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, por obediencia y por desprendimiento. Y por reconocer que todo es de Él. El siguiente punto, bueno, esta frase me encantó, que dice que las cosas pequeñas son pequeñas cosas, pero la fidelidad con una pequeña cosa, eso sí que es gran cosa.
un montón de... Sí, es verdad. Pero cuando nosotros tenemos y formamos ese hábito de ser fieles al Señor, entonces no importa la cantidad, sino el hecho de ser fieles. Y el siguiente punto, que sería el número 3, nos habla de ser fieles con lo ajeno. Porque muchas veces nosotros queremos adueñarnos de las cosas, ¿no? Y decir, bueno, esto es mío, esto yo lo manejo, yo decido, pero cuando son cosas de otras personas, muchas veces decimos, ay, de todos modos, no es mío, entonces no importa si lo desperdicio, no importa si lo gasto, o sea, quizás no todas las personas en el mismo nivel, pero muchas veces cuando los recursos que nosotros tenemos son de alguien más, entonces no le prestamos la suficiente importancia o tendemos a desperdiciarlo. Pero ¿qué nos dice? Nos dice la palabra en Lucas 16:12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, en aquello que no es nuestro, como la empresa para la que trabajamos, el cuidado del piso donde vivimos, el cuidado, por ejemplo, o el no ensuciar la calle, que no es nuestra, el no dañar la propiedad como el autobús que utilizamos, todos esos pequeños detalles, entonces el Señor los ve, porque como decíamos antes, el mismo Dios que vio a Agar nos ve a nosotros también. Y Él sabe que si nosotros somos cuidadosos con esas cosas que no son nuestras, entonces vamos a poder cuidar cuando Él considere que sea el momento aquellas cosas que Él tiene para nosotros. Pero si no cuidamos ni siquiera lo ajeno, pues el Señor va a tener, yo creo que trabajar más en nosotros para podernos entregar las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Ok, entonces esto es el principio de fidelidad. Pero la palabra también nos habla de evitar las deudas. Y bueno, no tienen que revelar secretos aquí. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido o tenemos deudas. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que se mueve el comercio el día de hoy. Antes se intercambiaban objetos, luego pues se intercambiaba oro o plata o materiales preciosos. Después vinieron las monedas, como el dólar, el euro, pero ahora el cambio se hace con deuda. Entonces, la deuda es algo que está en nuestra vida y que no se va a ir. Pero Si lo queremos. debe ser, o sea, me refiero a que está ahí, es que el banco nos va a ofrecer préstamos siempre, a que el banco nos va a ofrecer tarjetas de crédito, a que la deuda es algo de nuestra época y de nuestro diario vivir. Pero la palabra también nos dice cómo debemos comportarnos nosotros ante estas cosas. Romanos 12:8 nos dice, no debáis a nadie nada. Entonces esto, bueno, es un consejo para que nosotros no nos metamos en problemas, ¿ok? La Biblia también en otros casos nos habla de algo que en finanzas se llama una deuda positiva, es decir, cuando a mí me prestan algo, yo le saco provecho, pago la deuda y genero ganancias. Pero cuando nos dice no debáis a nadie nada, es porque nos está previniendo de las posibles consecuencias negativas de una mala administración. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta con la deuda, porque no quiero tampoco como satanizar la deuda, ¿no?
O sea, pero algo que debemos tener en cuenta es el verdadero costo de la deuda. Entonces, si nosotros nos vamos a endeudar, debemos saber que hay un costo financiero, ¿ok? Si yo pago algo con tarjeta de crédito, el banco me va a cobrar intereses. Si yo saco un préstamo, voy a tener que pagar intereses. Si yo le quito prestado a mi hermano, a mi primo o a alguien de la familia, entonces quizás no tenga que pagar intereses, pero hay otras consecuencias aparte de eso. Entonces la deuda tiene básicamente 3 implicaciones. El coste financiero de si voy a poder pagar esa deuda, tiene un coste físico que, aunque no lo creamos, si no podemos pagar una deuda, la preocupación nos puede llevar desde un dolor de cabeza pequeño hasta una parálisis facial o un infarto al corazón, porque nuestro cuerpo va a reflejar nuestra preocupación. Entonces, tiene eso, un coste físico, y también tiene un coste espiritual, porque el tener una deuda no es pecado, hermanas, ¿ok? Pero si nosotros no sabemos manejar esa deuda nos puede alejar del Señor. ¿Por qué? Porque podemos de repente estar esperando que Dios me pague la deuda, cuando ya antes me había aconsejado en la palabra que no le debiera a nadie nada. Puedo estar de repente esperando que me caiga dinero del cielo y el Señor no lo va a mandar, porque, aunque puede, no lo va a hacer, porque me está llevando en un proceso para que yo aprenda a hacer el correcto manejo de ese dinero. Entonces, nos puede llegar a separar del Señor. Y por eso es que la Biblia habla tanto de las finanzas, porque es uno de los puntos que nos puede llegar a separar del Señor. Porque si al tener mucho me puedo olvidar de Él, también al no tener me puedo olvidar de Él. Puedo pensar que Él no está interesado en mí o que se olvidó. Entonces, cuando hablemos de deuda, siempre tengamos en cuenta esas 3 implicaciones y si de verdad vamos a poder hacer frente o no al coste de una deuda. La Biblia dice algo muy interesante, y es que el rico se enseñorea del pobre, y el que pide prestado es siervo del que presta. Entonces, tengamos esto pendiente, pero de los 2 extremos. Si nosotros pedimos prestado, entonces nos vamos a deber al dueño de esa deuda. Si yo tengo una deuda con el banco, voy a tener que trabajar todos los días para pagar. Entonces, ¿quién es dueño de mi tiempo y de mi trabajo? El banco. El banco, sí. ¿Y qué pasa? También si yo vengo y le presto a mi hermano, de repente hay un hermano en Cristo que tiene una necesidad y se acerca a mí y me pide prestado y vengo yo y le presto, entonces debo ser consciente de que como persona, como creyente, como hermana en Cristo, no voy a venir a dañar a esta persona porque me debe, o a creerme de que, como yo te presté dinero, me tenés que hacer esto, me tenés que hacer lo otro, y no. Entonces, tengamos en cuenta esto en las deudas, que ya sea que juguemos el papel del que presta o el papel del que debe, siempre debemos tratar de hacerlo viviendo conforme a lo que el Señor espera de nosotros. ¿Ok? ¿Qué dice Jesús acerca de las deudas? Y esto es algo impresionante porque Jesús vino a transformar nuestra vida en todo aspecto, incluyendo nuestra vida financiera. Él nos dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres.
me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Muchas veces las deudas nos llevan a ese sentimiento o a esa sensación de ser esclavos, y nos volvemos esclavos y atados, y ya no queremos ir a trabajar porque solo trabajo para la deuda, y ya no quiero hacer esto, ya no disfruto de la vida, ya voy en el bus y en vez de ver las montañas preciosas que tiene Andorra, voy pensando en que tengo que pagar, y nos volvemos esclavos. Entonces Jesús, que es el portador del Evangelio, que son las buenas nuevas, o sea, Él está interesado en todo aspecto de nuestra vida. Y el Evangelio de Dios es integral. El Evangelio de Dios no es una religión, el Evangelio de Dios no es algo que está allá en el cielo. Jesús dijo, el reino está aquí. ¿Por qué? Porque Él es un Dios cercano con nosotros. Entonces, si Él bien vino a liberarnos de las enfermedades, vino a liberarnos del pecado, que es lo más importante, también vino a liberarnos de cualquier forma de opresión. Y las deudas se pueden convertir en una de tantas formas de opresión. Entonces, si nos sentimos por cualquier motivo esclavos de deudas, hay que buscar al Señor, porque Él es el que nos va a dar esa libertad que necesitamos. La generosidad, dos principios más, así, de manera general. La generosidad es algo también de lo que la Biblia nos habla. La generosidad no solamente debe ser en cosas materiales, y por eso les decía yo, el Señor nos da recursos económicos, financieros, pero también nos da recursos que aparentemente no tienen un coste, pero que sí lo tienen. Hechos 20:35 nos dice: recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando nosotros leemos esto, o por lo menos a mí me pasaba, yo pensaba en dinero o en cosas, pero lo que nosotros podemos dar a otros pueden ser cosas inmateriales, materiales o incluso cosas espirituales. Entonces, las cosas inmateriales pueden ser una buena actitud, el compartir nuestro conocimiento, el compartir nuestro tiempo, palabras de agradecimiento. Todo eso son cosas que no son materiales, pero que tienen un gran valor. Entonces debemos compartirlo. Cuando nosotros demos, entonces pues nos vamos a llevar doble parte, que es el compartir, y lo que esto también trae de vuelta. Si ustedes, y les voy a pedir que hagan un experimento, si ustedes van en la calle y saludan, mucha gente les va a devolver el saludo, otros no. Algo muy interesante es que la sonrisa es contagiosa. Prueben, y el experimento consiste en eso, prueben un día sonreírle a toda la gente. Y van a ver que es que casi el 100%, si no es que el 100% les va a devolver la sonrisa. Entonces, imagínense cuántas sonrisas pueden tener ustedes de vuelta y pueden ganar. Aparte de que le alegran el día a un desconocido que recibió también una sonrisa. Entonces, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando pensemos en dar, no pensemos solo en cosas materiales. Aunque hay cosas materiales que podemos dar, como ropa. Podemos darle alojamiento, casa a alguien, podemos llevarlo en un coche, podemos darle dinero en efectivo, podemos dar muebles, cosas que de repente nosotros no estemos utilizando, podemos bendecir a otros con ese tipo de cosas. Entonces, si ustedes tienen cosas guardadas en casa que ya tienen un año de no usarlas, créanme que no las van a usar.
entonces otra persona las puede estar necesitando. Y es una muy buena forma de compartir, traer esas cosas a la iglesia para que aquel que tenga necesidad pueda utilizarlas. Entonces es un ejercicio que dejo ahí en el aire por si alguno de ustedes lo quiere hacer. Y también podemos dar cosas espirituales. Entonces aquí entran cosas como la oración, el orar unos por los otros, la intercesión, el acompañamiento y el discipulado. Entonces tratemos de dar lo más que podamos de todas estas cosas. Y la manera en la que debemos dar, la Biblia también nos lo muestra, pero básicamente es dar como daba Jesús. O sea, Jesús es el mejor ejemplo de dar sin interés, dar sin esperar recibir nada a cambio. Y si recibimos algo a cambio, pues es ganancia, ¿sí? Dar dar de manera premeditada, es decir, pensando en que lo voy a hacer para beneficiar a otra persona y sin orgullo, sin decir, ay, es que yo soy tan buena gente que voy a dar estas cosas, ¿sí? Porque cuando nosotros damos debemos hacerlo como Jesús lo hacía. ¿Y a quién dar? La Biblia también nos dice a quién debemos dar. Debemos dar a Dios en primer lugar, porque de Él y para Él son todas las cosas. Debemos dar a la iglesia local, bueno, y en el caso de poder dar también a algunos ministerios que mandan misioneros también. Debemos dar a nuestras familias y debemos dar también a los huérfanos, las viudas y las personas desamparadas. La Biblia nos manda eso. Y bueno, no les puedo mostrar todos los versículos ahora, pero en otra ocasión quizás lo podamos hacer. La generosidad es importante y la diligencia es también algo sumamente importante. Creo que todas conocen, como todas conocen, mejor dicho, de la palabra muy bien y conocen a las mujeres de quien habla la Biblia, seguramente saben la historia de la viuda y Eliseo, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una mujer diligente. Es una mujer que no se sienta a esperar que las cosas sucedan, sino que va y hace que las cosas pasen. Entonces, la Biblia nos invita a ser mujeres diligentes. Y esta historia es espectacular porque tiene unos puntos muy interesantes. Primero, pues esta mujer va y clama a Eliseo. Eliseo en ese tiempo pues era el profeta, que era la persona encargada de representar a Dios ante el pueblo. Entonces ella no tenía la oportunidad que tenemos nosotros el día de hoy. Nosotros podemos, gracias a Jesús, acceder a la presencia misma de Dios y directamente clamar a Él. Entonces ahí vemos el ejemplo de ella que buscó a través del profeta la presencia del Señor, la voluntad del Señor, el consejo del Señor. Pero nosotros podemos hacerlo directamente orando y buscando la Biblia, la palabra de Dios. También ella le dice en el transcurso de la historia, le dice al profeta, es que mira, tú sabes que mi marido pues falleció y que ahora yo tengo que enfrentar esta deuda. Debía dinero a un acreedor y le iban a coger sus hijos como esclavos para poder pagar esa deuda. Entonces ella le dice, tú sabes. Y yo decía, wow, qué seguridad de que Dios sabe. Entonces Dios sabe cuál es nuestra situación el día de hoy. Dios sabe cuál es nuestro sueldo. Dios sabe cuánto tenemos que pagar de comida, cuánto tenemos que pagar de piso, cuánto, si tienen hijos, cuánto hay que gastar en útiles escolares, si de repente hay que pagar alguna otra cosa. Dios sabe, y a veces
no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, en algún momento yo dije, ay Señor, ya viene la fecha de pagar el piso y no me ajusta. Señor, tú sabes que tengo que pagarlo. Y ¿saben qué? El Señor respondió, porque el Señor escucha. Entonces, y Él sabe nuestra necesidad. Yo digo ahora, wow, es que es impresionante cómo el Señor está esperando que nosotros nos volquemos a Él cuando, pues no solo cuando estemos bien, no solo cuando tengamos dificultades, sino en todo momento. Entonces ella le dice, tú sabes que en este caso pues su esposo, su marido temía al Señor y que pues ellos estaban pasando una situación difícil ahora. Y le pregunta Eliseo a ella, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Entonces a veces nosotros esperamos tener una respuesta milagrosa, que Dios te diga, tu cuenta bancaria tiene 80,000 euros, ve y paga tus cuentas. Pero no es la forma en la que, aunque Dios puede, en la que Él quiere trabajar con nosotros, porque nos quiere llevar en un proceso de aprendizaje. Entonces pensemos ahora en nosotras en este lugar, en el lugar de esta mujer. Pensemos, ¿con qué contamos? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son las cosas que Dios nos ha dado el día de hoy que podemos aprovechar? ¿Qué tenemos en casa? Y ella le dice al profeta, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Una vasija de aceite, por muy grande que fuera la vasija, no iba a ser suficiente para pagar la deuda que correspondía a 2 esclavos. Pero ¿qué pasa? Que Dios usa los recursos que nosotros tenemos para poder proveernos de lo que nosotros necesitamos. Pero tenemos que buscar al Señor, ser conscientes de que es Él quien puede multiplicar eso que nosotros tenemos, no nosotros por nuestras propias fuerzas. Y el profeta le da instrucciones a ella, le dice, pide vasijas a tus vecinos, las llevas, te encierras en casa con tus hijos, viertes el aceite. Y lo impresionante es que ella hace caso, va a su casa y hace exactamente lo que el profeta le dijo. Entonces ahí vemos un ejemplo claro de obediencia. Obediencia sin cuestionar. No fue así como, ay Dios, y es que no le encuentro lógica, si solo es una vasija de aceite, ¿cómo es que va a pasar? No fue y dijo, no renegó, no dijo, ¿qué va a saber este profeta? Por ejemplo, ¿no? Cosas que podríamos llegar a pensar o decir en algún momento. Ella va y obedece. Y la sorpresa es que las vasijas se iban llenando hasta que ya no hubo vasijas más, ya no habían. Entonces el aceite paró. Y ella regresa donde el profeta y le cuenta lo que sucedió. Entonces el profeta viene y le dice, bueno, ahora ya tienes la provisión, ve, vende eso y paga la deuda. Y con lo que sobre, vive tú y tus hijos. Entonces, ya tenía sus recursos multiplicados, pero había algo que hacer todavía. No es que Dios le iba a mandar la fila de personas para que le compraran el aceite. Ella tenía que ir y venderlo y pagar la deuda, pero ya tenía el recurso para hacerlo. Entonces, el asunto es que tenemos que ser diligentes, ¿sí? Todos los asuntos que están en nuestra vida, incluyendo las finanzas, incluyendo el dinero, Dios está interesado en eso, porque Dios no quiere que vivamos esclavos ni del pecado, ni de las deudas, ni de enfermedad, ni de dolencia, ni nada. Entonces Él vino para darnos libertad y para que nosotros vivamos una vida
plena integralmente. Entonces, solo pues hasta aquí la presentación y les invito a que cada una en casa pues siga estudiando un poco más a profundidad porque vale la pena. Amén. Gracias.